Un saludo amigos y amigas. Hoy estamos desde la ciudad de Barranquilla, en el Caribe colombiano, al lado del gran río de la Magdalena, la arteria fluvial más importante de nuestro país. Por aquí entró el desarrollo, o lo que nosotros conocemos como desarrollo. Hemos llegado a este lugar natural con la intención de compartir con ustedes una nueva información, una nueva investigación. Recordemos que estamos en tiempos de anuncios, en tiempos de verdades, en tiempos de conocimientos. Y para eso, entonces les invito a recordar la información que compartimos meses atrás con ustedes, en el documento audiovisual que denominamos La Iglesia Surgida en el Concilio de Nicea. Allí, en esta producción, pudimos recordar, aprender y reflexionar sobre lo ocurrido en el 325 después de Cristo, cuando Constantino el Grande convocó el Gran Concilio de Nicea, dando origen en esa gran reunión a lo que hoy llamamos la Iglesia Católica, la gran Iglesia Católica. También recordamos, y es muy importante para enlazarlo con la información que vamos a entregarles, de que ahí se constituyó, además de la Iglesia, surgió el primer sumo pontífice, el señor Constantino el Grande. En esta oportunidad desarrollaremos una información de carácter profético que nos ilustra cuáles son los acontecimientos o qué significado tienen los acontecimientos actuales para que esto sirva de una guía hacia futuro, que es lo que realmente significa el documento profético. A lo largo de la historia de la humanidad, hemos venido recibiendo documentos y conocimientos que nos sirven para ubicarnos en nuestro tiempo presente. A estos documentos y conocimientos les hemos conocido nosotros, los humanos terrestres, como profecías. Profecías que lastimosamente han sido raptadas por creencias y filosofías. Y esta situación no nos ha permitido comprender exactamente el mensaje central de este documento. Lo que vamos a hacer hoy es comenzar a comprender en profundidad estos mensajes. En esta oportunidad estaremos dedicando este video para conocer más de fondo sobre el Papa Francisco, el máximo jerarca de la Iglesia Católica, que a propósito, en el próximo mes de septiembre estará de visita en nuestro país. Visita que ha generado gran expectativa en el mundo católico cristiano, pero que también ha generado rechazo en otros sectores que opinan que el gasto público generado en esta visita es exagerado. Recordemos que se trata de la visita de un jefe de Estado, el Vaticano, y en estos casos el protocolo dicta que los gastos generados se compartirán por partes iguales entre el país que lo recibe y la Santa Sede. Esto quiere decir que aproximadamente al país le estaría costando la cifra de 1.5 millones de dólares al día. Es claro que podríamos estar utilizando este dinero para mitigar el flagelo del hambre que están viviendo nuestros niños en La Guajira. Pero apartándonos de esta discusión, les invito a que a continuación conozcamos exactamente quién es el personaje que nos visita dentro de poco tiempo. Un interesante y notable anuncio es precisamente el entregado por el también argentino Benjamín Solari Parravicini. Él, en varias psicografías, nos transmite un mensaje para ubicarnos y saber quién es realmente Jorge Mario Bergoglio. En una psicografía entregada por él, y escrita además, en el año 1972, nos dice textualmente lo siguiente: nueva era llega, mundo en disfraz, mascarada perenne. La Iglesia entregará su otorgamiento a la renunciación del papado, y el nuevo será joven de ideas. Cabe recordar que Benedicto XVI fue el primer papa a renunciar después de haberlo hecho hace 600 años Gregorio XII. Esto nos ubica indiscutiblemente en el 11 de febrero del año 2013, fecha en que precisamente renunció Benedicto XVI. Pero ¿qué nos sigue diciendo? Y el nuevo, es decir, el que entraría después de la renunciación del papado, es indiscutiblemente Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio, llamado desde ese momento Francisco. Esto fue el 13 de marzo del año 2013.
Pero ¿para qué nos sirve ubicarnos dentro de este documento, esta profecía? Bueno, lo que dice del nuevo, será joven de ideas. Bueno, y es indiscutible desde que la llegada del Papa ha generado una serie de pronunciamientos, de discursos, que para muchos han sido de agrado, pero para otros no tanto. Pero eso no es todo. La misma profecía de Solari Parravicini advierte: mascarada perenne, mundo en disfraz. Aquí el profeta nos envía un mensaje que nos da a entender que todas estas declaraciones, todas estas revolucionarias ideas que ha mostrado Francisco, realmente es una estrategia que enmascara una intención diferente, que es la que tenemos que descubrir durante la investigación. Sigamos investigando. En el siglo XII, el obispo irlandés Malaquías entregó una lista profética de 112 papas que comandarían la iglesia desde Celestino II en 1141 hasta un último papa. Estos papas estarían definidos por un lema en latín. Lo sorprendente de todo esto es que al comparar los dos últimos papas de esta lista, es decir, el 111 y el 112, coinciden exactamente con Benedicto XVI y con Francisco. Y el lema 112 del último papa de la lista de Malaquías es Petrus Romanus. Comparemos, recordemos lo que decíamos de lo que es la profecía. Hay que comparar. Y en ese sentido es muy fácil comprender, primero buscando el nombre que adoptó Francisco. Lo tomó de Francisco de Asís. Recordemos a este personaje de la iglesia, ¿no?, que vivió por allá en los años 1200, Francisco. Pero el nombre de pila de Francisco de Asís es realmente Giovanni di Pietro Bernardone. Di Pietro. Ese nombre, Di Pietro, traduce al español Pedro. Y eso encaja en el primer símbolo del lema de Malaquías. Pedro, Petrus. Ahora vayamos a la otra parte de la profecía, del lema profético. Romanus, romano. Bien, investigando la historia de Francisco o de Jorge Mario Bergoglio, encontramos que tiene ascendencia italiana, romana por supuesto. Su padre fue un inmigrante italiano nacido en la región de Asti. Su madre, nacida en Buenos Aires, pero también hija de inmigrantes italianos. Su padre y su madre venían de regiones de Piamonte y de Génova. Por supuesto, entonces también encaja el lema profético de Malaquías. Petrus, de Pedro, del nombre de pila del personaje donde saca su nombre en el papado, Francisco. Y Romanus, de su ascendencia romana, italiana. Exactamente la comprobación de la profecía. Según esta lista profética de Malaquías, la que acabamos de analizar, podemos comprender que Francisco es el último papa, pero también es importante comprender que con una sola profecía no podemos ser concluyentes. Tenemos que hacer un recorrido por varias. En ese sentido, hubo otro anuncio de 1555 por un hombre muy reconocido por todos, Michel de Nostradamus. Él mencionó una profecía precisamente para lo que él también llamó un último papa. Leamos textualmente esta profecía. Un rey negro en el trono del Vaticano será el último antes de que el mundo sucumba frente al apocalipsis. Fin del mundo. Aquí dice un rey negro. De la interpretación literal de esta profecía conocida hace mucho tiempo, se comenzó a decir como rumor de que el último papa de la iglesia romana sería un papa de raza negra. Pero Francisco no es de raza negra. Entonces la profecía nos invita a hacer un análisis más profundo, a hacer comparaciones de acuerdo a las investigaciones históricas. Bien, hagámosla. Resulta que Francisco, atención, es el primer papa que sale de la orden jesuita, de los jesuitas del Vaticano. Esta orden tiene una característica fundamental. Sus vestiduras son negras, utilizan sotanas negras, en contraste a la vestidura del papado, que es de color blanco. Pero no solamente eso, sino que el líder superior de los jesuitas es conocido como el Papa Negro. Así, exactamente así. El Papa Negro, que contrasta esa vestidura con la del blanco Papa. Papa Negro.
se está haciendo referencia justamente es a que el último papa surge de la orden jesuita. Ese papa negro, esa referencia de papa negro, lo que refleja es el supuesto poder de los jesuitas dentro del Vaticano. También es importante recordar que ellos son los que manejan la parte del conocimiento, de la teología a nivel mundial. Allí se cumple entonces exactamente el símbolo profético, cuando menciona un papa negro, es decir, un papa que viene de los jesuitas. El máximo, como ya lo acabo de decir, es el papa negro. Profecía en mano, sí, profecía en mano. Justamente una de nuestras grandes debilidades como humanidad. A pesar de que el mensaje profético fue entregado para cada uno de nosotros, no hemos hecho eso. No tenemos la profecía en la mano, no la conocemos directamente. Hemos permitido conocerla a través de otros y esos otros las han interpretado a su antojo. Me refiero a los poderes que dominan la creencia y la religión. Pero profecía en mano pudimos entonces definir con exactitud quién es el último papa. Gracias a Malaquías, con su lista de 112 papas, y gracias a Nostradamus, que nos habla de el papa o el rey negro. Pero en ese mismo anuncio de Nostradamus se habla de un tiempo específico. Mucha atención, lo leeré. Un rey negro en el trono del Vaticano será el último antes del que el mundo sucumba frente al apocalipsis, fin del mundo. Ese término, fin del mundo, es clave para comprender y ratificar que precisamente Francisco es el último papa. Hemos encontrado y vamos a compartir con ustedes ahora un video. Este video muestra el discurso de posesión de Francisco el 13 de marzo del año 2013. En ese discurso menciona una frase muy clave que encaja dentro del símbolo profético. Por favor, estemos muy atentos al video que compartimos. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Así como lo oyeron, así como él lo dijo, mis hermanos cardenales me fueron a buscar al fin del mundo. Fin del mundo, fin del tiempo. Exactamente el símbolo profético anunciado por Nostradamus hace ya casi 500 años. Esto nos ayuda entonces a entender que la profecía escrita en símbolos nos permite a nosotros ubicarnos con claridad en los acontecimientos actuales que estamos viviendo. ¿Pero qué significa? Fin del tiempo. ¿Qué significa el último papa? Estamos presentes entonces, estimados oyentes, en el cambio de estructura religiosa más trascendental en la historia de la humanidad actual. Veamos de qué se trata. En el año 1974, el colombo costarricense Enrique Castillo Rincón recibió una serie de mensajes por parte de inteligencias provenientes de un lugar estelar llamado las Pléyades, es decir, un contacto extraterreno. Dentro de esos documentos y conocimientos que recibió, encontramos y se destaca una profecía que se llama la profecía de los 9 tiempos. Una profecía que relata acontecimientos que la humanidad viviría o comenzaría a vivir a partir del año 1946, llegando hasta el año 2024. Un total de 78 años, divididos en 9 tiempos. Si estudiamos el séptimo tiempo, vemos que aparece la narración de un personaje muy influyente, reconocido por las mayorías. Vamos a leer textualmente ese tiempo para conocer qué nos dice. Recuerden, documento en mano, profecía en mano. Esta es la invitación que hacemos. El falso profeta tiene grandes aciertos, los hombres se maravillan. Pero del mismo personaje se dice en otra parte de la misma profecía lo siguiente: no es el señalado de los tiempos, es el carnicero, con voz dulce y palidez en el rostro, sus ojos oscuros y porte como un santo. Notamos que el carnicero es el símbolo y código profético
que nos permite comprender quién es el falso profeta anunciado por la profecía de los 9 tiempos. En diciembre del 2015, el Papa Francisco sostuvo una reunión en el Vaticano con 6.000 niños de coros de todo el mundo. Ellos le hicieron varias preguntas, pero una pregunta muy importante. Le preguntaron qué quería hacer cuando grande. Escuchemos claramente su respuesta en el siguiente video. El Papa mantuvo un divertido encuentro con más de 6.000 niños y niñas pertenecientes a coros de todo el mundo. No cabía un alfiler en el aula Pablo VI y los niños mostraron este entusiasmo cuando llegó Francisco. La tercera pregunta también fue muy curiosa y reveló un anhelo del Papa Francisco de cuando era niño. Le preguntaron a qué quería dedicarse de pequeño. E adesso è cambiata l'idea, ovviamente, ma la tua domanda, quando era piccolo io pensavo diventare un macellaio, mi piacerebbe. Con la respuesta del Papa Francisco a estos niños, nos damos cuenta de la exactitud y precisión milimétrica de la profecía de los 9 tiempos al señalar quién es el personaje que ella misma denomina como el falso profeta. Recordemos que no solamente es llamado falso profeta por esta profecía, sino que también aparece de la misma manera en la profecía del Apocalipsis, de registro bíblico. ¿Esto qué significa? Significa que este personaje tiene como principal objetivo abrir las puertas para la llegada del líder del gobierno mundial. Ese líder del gobierno mundial que otros investigadores denominan o llaman el aún esperado Mesías del pueblo judío. Nótese entonces, estimado amigo y amiga, que el conocimiento profético nos sirve de ubicación exacta en los acontecimientos actuales. Vamos a seguir investigando sobre lo que va a ser este personaje dentro del ámbito del nuevo orden mundial. Mucha atención, profecía en mano. Sigamos leyendo lo que la profecía nos anuncia del falso profeta. Los 9 tiempos siguen diciendo: sus milagros son para el engaño, su sabiduría viene del negro abismo. ¿Engaño? ¿Sí? Como también lo anunció Parravicini cuando advirtió: mascarada perenne, mundo en disfraz, y el joven será nuevo en ideas. Pero surge una pregunta: ¿cuál es el engaño más representativo del falso profeta? Atención al video que vamos a escuchar. Les voy a contar una confidencia. I'm going to tell you something private. Yo en el bolsillo In my pocket, llevo siempre 2 cosas. I always carry 2 things. Un rosario, Rosary, para rezar, to pray, y una cosa que parece extraña. something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis, It's the way of the cross, pequeño vía crucis. a small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo As Jesus suffered, desde que lo condenaron a muerte and when they condemned him, hasta que fue Right up. sepultado. to when he was buried. Con estas 2 cosas With these 2 things, me arreglo como puedo, I do the best I can. pero gracias a estas 2 cosas And thanks to these 2 things, no pierdo la esperanza. I never lose hope. El fracaso de Dios en la tierra, así lo dijo el Papa Francisco. Y se refirió exactamente a la muerte y pasión de Cristo. Pero los que conocemos el mensaje de Jesús no podemos pasar por alto estas afirmaciones, puesto que en la muerte, en la pasión del Cristo, se dejó
en símbolos el poderío de la resurrección para esta humanidad. Y el negar esos símbolos, diciendo que es un fracaso, está negando en sí la posibilidad que tiene el humano terrestre de resucitar, de despertar la esencia crística que está en él. Por lo tanto, entendemos cuando la profecía de los 9 tiempos anuncia su sabiduría viene del negro abismo, lleva a la muerte a esta humanidad. Ese es el falso profeta. Ese es el personaje que en minutos o en días nos visitará. Es importante seguir estudiando más allá del plan estratégico del falso profeta. Así, la sabiduría del negro abismo pretende sepultar de manera definitiva en el lodo del sueño profundo a esta humanidad que cree en sus palabras. Así como el carnicero cercena el mensaje del Cristo, que es la resurrección. Es necesario conocer entonces los símbolos que dejó Jesús en la pasión y muerte. Símbolos que lo que reflejan es la pasión y muerte de esta humanidad. Recuerdo mucho un símbolo en la cruz cuando Jesús, viendo a las mujeres que lloraban por él, diciéndoles: mujeres, no lloren por mí, lloren por sus hijos. ¿Y quiénes son esos hijos de esta humanidad? Nosotros. Así entonces entendemos que la cruz, esa cruz en la que murió el Cristo, es la misma cruz donde es crucificado la esencia crística de cada hombre terrestre. Por ejemplo, todos vivimos en un sistema que nos agobia, con un poder económico, con un poder religioso lleno de mentiras. Además, un poder político, ni que de hablar de él, un poder militar que nos han llenado de muerte. Esa es la cruz en la cual muere la humanidad. Cruz acompañada también de la flagelación romana, pero también acompañada de ese símbolo de la corona de espinas, como esa estructura de pensamientos y paradigmas que desde hace mucho tiempo han implantado en la humanidad el control mental. Así se interpreta cada símbolo. Esa es la invitación. Por eso asegurar que detrás de todos esos símbolos es un fracaso, es absolutamente ir en contra del mensaje de resurrección de esta humanidad. Y continuamos, amigos, profecías en mano, para conocer en este último fragmento cuál es, además de todo lo que hemos compartido con ustedes, el plan final de Bergoglio, del líder de la Iglesia Católica. Estamos detrás. Atrás tengo entonces la Catedral Metropolitana de la ciudad de Barranquilla. El Papa no va a estar aquí, estará en Medellín y estará en otras ciudades como Bogotá, Villavicencio. Pero para esto vamos a utilizar otra psicografía de Benjamín Solari Parravicini. En esta se muestra el plan. Quiero hablarles de esto, escuchen. El papado entra nuevas formas. Lo malo de ayer dejará de serlo. La misa será protestante sin serla. Y protestantes serán católicos sin serlo. El Papa se alejará del Vaticano en viajes y llega a América. En tanto, la humanidad caerá. Símbolos proféticos llamativos. Por ejemplo, el papado entra nuevas formas. Podemos corroborar esto cuando observamos que el Papa Francisco ha hecho declaraciones que muestran una postura muy diferente de la Iglesia Católica en temas que anteriormente eran considerados intocables, eran considerados una parte de esa situación aberrante que la humanidad no podía vivir. Me refiero exactamente a la homosexualidad. Voy a mostrarles un video en el que se muestra las respuestas que da Francisco en una improvisada rueda de prensa en un vuelo de regreso a la Santa Sede. Los periodistas le preguntan sobre el lobby gay, sobre la homosexualidad, y llama la atención la respuesta, como les decía, contraria a lo que ya el Vaticano había mostrado hace mucho tiempo sobre el caso de la homosexualidad. Ante la pregunta en este vuelo, él contestó: No faltó una pregunta sobre el llamado lobby gay, es decir, un grupo de poder dentro del Vaticano integrado por personas con tendencias homosessuales. Il problema non è avere questa tendenza. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla?
Non si devono emarginare a queste persone per questo, devono essere integrati in società. Il problema è fare lobby, le lobby tutti non sono buone. Pero curiosamente, esa única respuesta no llama la atención, sino que un mes antes, ante la misma pregunta, había dicho que la Iglesia Católica no solo debía pedirle perdón a las personas homosexuales por haberlas ofendido, sino también a los pobres y a los niños y mujeres explotadas. Voy a repetir lo que el Catecismo de la Iglesia dice, que no deben ser objeto de la discriminación, que deben ser respetados, acompañados pastoralmente. Si lo observamos, señal profética cumplida, cuando el mensaje de Parravicini dice, lo malo de ayer dejará de serlo. Esta psicografía de Solari Parravicini sigue diciendo, la misa será protestante sin serla, y los protestantes serán católicos sin serlo. Durante muchos años, el catolicismo y el protestantismo estuvieron separados. Todo esto, recuerden, a partir de la revolución de Martín Lutero. Pero estamos observando últimamente cómo el Papa Francisco ha tenido importantes acercamientos con líderes de la Iglesia protestante. Veamos el siguiente video. El Papa Francisco regresó a Caserta menos de 48 horas después de su primera visita. Esta vez para reunirse en privado con su amigo el pastor evangélico Giovanni Traetino. Pero por lo que se ve, no era el único que estaba entusiasmado con el encuentro. Decenas de personas de la Iglesia Pentecostal de la Reconciliación no escondieron su alegría. Durante la visita privada al templo, Giovanni Traetino invitó al Papa a rezar juntos el Padre Nuestro. Después, tras una breve canción, el Papa les habló. Comentó el primer mandamiento que Dios dio a Abraham, que fuera caminando en presencia de él. Yo vi parlo como fratello. E vi parlo così semplicemente, con gioia e nostalgia. Facciamo crescere la nostalgia, perché questo ci spingerà a trovarci, abbracciarci e a lodare Gesù Cristo come unico Signore della storia e pregare al Signore perché ci unisca a tutti. Estas son las palabras de Francisco, rezad para que el Señor nos una. Dejan manifiesto, por supuesto, la intención del Papa en unificar estas dos corrientes, el catolicismo y el protestantismo, en lo que debemos llamar por su nombre, el esfuerzo ecuménico del Papa. Pero los acercamientos no solo son con los protestantes, sino que también se está haciendo un acercamiento, o mejor, se hizo un acercamiento con la Iglesia Ortodoxa de Oriente. Recordemos, en la historia, en el siglo XI se presentó el gran cisma, la separación de estas dos corrientes. Desde ese entonces, es decir, hace 962 años, la Iglesia y el líder de cada una de ellas nunca se habían encontrado. Pero ocurrió lo impensable el 13 de febrero del año 2016 en Cuba. Una noticia poco recordada, pero allí, por primera vez, vuelvo y repito, después de 962 años, se reunió el líder de la Iglesia Romana de Occidente, Francisco, con el líder o el patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa rusa. Un anuncio que también fue profetizado por Benjamín Solari Parravicini en la siguiente psicografía, donde podemos leer: las ideas se igualan. Y se muestra en la psicografía que ustedes están viendo los símbolos que determinan el líder de la Iglesia Ortodoxa de Oriente y el líder de la Iglesia Romana de Occidente. Esto es importante para comprender entonces que una de las misiones de los trabajos de Francisco es reunir, convocar nuevamente las iglesias cristianas en una sola. Este esfuerzo es el ecumenismo liderado por él. Pero esto no para aquí. Francisco no solamente ha buscado reunirse y buscar acercamientos con las diferentes corrientes cristianas, sino que también lo está haciendo con las diferentes religiones, sobre todo las más importantes, como lo es el Islam y el judaísmo. Es así que solo un año después de ser nombrado Papa, exactamente en el 2014, hace una gira
y se reúne, por ejemplo, en Israel con el gran rabino de Israel, de Jerusalén, pero también se reúne con grandes líderes del Islam, como lo pueden ver. El Papa Francisco entonces tiene que desarrollar una tarea ardua, lograr puntos de encuentro, diálogos entre las diferentes religiones para crear, escúchese bien, lo que sería una sola religión mundial. Bueno, todos anhelamos que se acaben las divisiones y esto que el Papa Francisco se propone hacer le hará gozar de mayor popularidad y aceptación. Ardua tarea de Francisco, ardua y difícil tarea, pues tendrá que encontrar puntos de encuentro, canales de diálogo entre las grandes religiones, la católica, el islam y el judaísmo. Esto ya no se llama ecumenismo, esto se llama sincretizar, unir dentro de una sola y única religión cultos diferentes. Pero él no ha sido el primero en intentar hacer esto. Ya lo había hecho 1700 años atrás el primer sumo pontífice de la Iglesia romana, Constantino. Recordemos que Constantino, y como lo aprendimos en el documento anterior, logró unificar todo el Imperio Romano y para esto tuvo que sincretizar el mensaje de Jesús con las creencias y cultos paganos que estaban en su contorno. Así, el último papa, y escuchen bien este dato, el último papa hace la misma labor que hizo el primer papa, el primer sumo pontífice, 325 después de Cristo, gestar una nueva religión mundial. El último gestará una nueva religión mundial y allí estará como líder su anticristo. Jesús lanzó la última profecía que quiero tocar hoy, porque en ese tiempo se levantarán falsos cristos y falsos profetas que engañarán a muchos, incluso a los escogidos. Y ahí dice el código, falsos cristos y falsos profetas, de lo que hemos hablado. Falso profeta, Francisco, falsos cristos, el anticristo, el líder mundial. Pero ¿cómo defendernos de esto? ¿Cómo no creer? Porque dice el mensaje de Jesús, si les dicen que allá está el Cristo, no vayáis, no creáis. ¿Y cómo lo hacemos? Ahí es donde viene el proceso que hemos venido difundiendo. Despertar la esencia crística nos permite comprender que el Cristo no es una condición exterior, no es la adoración a un personaje en especial, es revivir la esencia que tenemos, es entender que dentro de nosotros se contiene la plenitud de la deidad, lo que dijo Jesús, el anciano de los días, porque cosas mayores que yo, ustedes podrán hacer. Ese es el mensaje. Tenemos que aprovechar este tiempo, tenemos que aprovechar este mensaje para comenzar a hacer un trabajo de reconocimiento interior. Tal vez por eso ya comprendo en la conclusión de este video cuál fue el afán de Francisco al decir que la pasión y la muerte de Jesús fue el fracaso de Dios en la tierra, porque es la resurrección la que le permite a usted y a mí forjar el Cristo interior y no caer en el engaño que se pretende para esta humanidad. Y así como caen estas gotas de lluvia a la hora de hacer este video, debo decirles que llega y cae a este planeta la verdad, el conocimiento puro y verdadero en boca de quienes saben de él, los que hace mucho tiempo se anunciaron, los señores de la dicha, los señores del ayer, los que entienden que no podrán hablar en su nombre si no tienen la voz interior. Es tiempo de anunciar y llegó el tiempo del anuncio. Encontraremos a cada hombre donde se encuentre para sumarlo a este proceso, para sumarlo a esta profecía de cumplimiento, donde 144,000 hombres despiertos en conciencia se convertirán en la fuerza y la justicia que el planeta entero está esperando.